Muy buenos días, alumnos. Hoy trabajaremos el curso de lenguaje. Hoy trataremos de diferenciar dos cosas muy básicas, que a veces existe la confusión, ¿no? Entre decir mito y leyenda. Sabemos que los textos narrativos se clasifican en distintos elementos como la novela, el cuento, la fábula, el mito, la crónica, los ensayos, los testimonios, los discursos. Todo ello lo vamos a estudiar durante todo lo que respecta al año, ¿no? Pero hoy día he visto necesario diferenciar dos cosas en la cual a veces hay un poco de incertidumbre, ¿no? De decir qué es mito y qué es leyenda. A veces uno dice, ese es un mito, esa historia. O decimos, esa historia es una leyenda. Pero no sabemos en diferenciar el concepto básico de cada uno. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos sobre hechos de seres sobrenaturales, como dioses, monstruos, que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. En cambio, las leyendas son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios, encuadrados en cierto momento histórico. Pese a que son utilizados como sinónimos, no siempre son intercambiables. Es decir, a veces es una confusión decir leyenda y mito es lo mismo, ¿no? Pero no es, porque ya sabemos que los mitos no se relacionan a los dioses, a los monstruos, a seres sobrenaturales que no existen. Pero en la leyenda, digamos, son relatos, digamos, que de sucesos imaginarios, maravillosos, pero de historia, parte de una historia. Bien, la leyenda y el mito tienen, digamos, sin embargo, ciertas similitudes, obviamente que son textos narrativos, ¿no? Ambas han pasado de generación en generación por medio de la transmisión oral o escrita. Ambos son relatos que buscan, digamos, explicar un evento, fenómeno o característica, también podemos decir, de algo misterioso. Los mitos, muchachos, conforman el sistema de creencias o como visión, es decir, ve más allá de un pueblo o cultura. Te explica, digamos, cuáles fueron sus características, en qué se basaba, ¿no? Tal pueblo. Pues en ellos son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente se ha explicado a sí mismo su origen, como le digo, su origen y la razón de todas las cosas. Por esta razón, están ubicadas fuera del tiempo histórico. Consideradas también en su conjunto los mitos, obviamente que configuran mitologías, ¿no? Obviamente que por ejemplo, los dioses griegos, ¿no? Que se relacionaban con los mitos o con sus creencias. Y ahí que existían distintas mitologías para cada cultura. En la mitología greco-romana, la nórdica, la azteca, la maya, la inca o la china, entre muchas, tienen diversos mitos en base a sus historias. ¿Cuáles son las características de los mitos? Los mitos tienen características muy diferenciadas. Por ejemplo, es un relato de origen tradicional. ¿Por qué? Porque se transmite de forma oral, de una generación a generación. Tiene un contexto funcional, ¿no? También le llamamos fundacional, porque las historias y los relatos, digamos, que componen un mito, se ubican en un tiempo anterior. Tiene una carga religiosa también o espiritual, ¿no? Porque se relaciona a fenómenos o a dioses sobrenaturales. Es fruto de la imaginación y la creatividad. Aborda temas universales como la creación del mundo, el universo, la humanidad, los conflictos humanos, el amor, la violencia, el duelo, la guerra, etc. Bien. Tipo de mito. Tenemos mitos cosmogénicos, tenemos mitos teogénicos, mitos antropogénicos, tenemos mitos fundacionales, mitos morales, mitos etiológicos, mitos escatológicos. Y todos estos mitos, digamos, son diversas clasificaciones de los mitos. Bien, obviamente que todos estos mitos se basaban en historias de acuerdo a su comunidad, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ellos podían percibir. Bien. Por ejemplo, en el mito cosmogénico se relaciona al origen de Gea, la Tierra, ¿no? En los teogónicos, por ejemplo, se relaciona al origen de la primera generación de los dioses griegos.
El antropogónico, por ejemplo, se refiere a los relatos de los primeros hombres y mujeres de maíz, de Pulbut, es decir, son creencias ¿no? de los griegos. Los mitos fundacionales, por ejemplo, que describen la creación de pueblos o ciudades a manos de un ente superior, ¿no? En los mitos morales, por ejemplo, en ellos se representa la lucha del bien y del mal, o de conceptos contradictorios, ¿no? Los mitos etiológicos explican el origen de las plantas y animales, y el origen escatológico anuncian el fin del mundo, generalmente a través de catástrofes naturales que acabarán con la civilización. Es decir, chicos, estos mitos, digamos, cada clasificación, cada elemento tiene una característica peculiar. No, obviamente que existen diversos mitos que digamos, se pueden decir que este mito de aquí es un mito antropológico, es un mito, por ejemplo, moral y así. ¿Y qué son las leyendas? Las leyendas, muchachos, son, por su parte, digamos, son también relatos, obviamente breves, ¿no? Que pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos, pero suelen tener cierta base histórica. Es decir, no tienen nada que ver con la religiosidad, no tienen nada que ver con los seres sobrenaturales, nada que ver, ni con eso ni con nada. Eh, Hoy en día, por ejemplo, además la leyenda urbana, ¿no? Se basa en temas de conocimiento popular sobre cuyas razones o motivos se especula. Es decir, hay una controversia, hay una discusión de los temas urbanos con rurales. Por eso, digamos, a veces los escritores que en la cual escriben sus leyendas no cuentan más historias urbanas que rurales. O también viceversa, sucede eso. Características de la leyenda. Tenemos que ayudan, digamos, a explicar aquello que es difícil de comprender. Por ejemplo, un grupo social, pero tiene al menos un rasgo o elemento real. Es decir, la leyenda básicamente se relaciona a la historia. Tiene un lugar en un contexto situacional, obviamente, espacio, tiempo, fácilmente reconocible. Es decir, en los mitos, en sus historias, te identifican, te dicen en qué tiempo pasó, en qué tiempo, en qué lugar, pero en los mitos no. Pueden estar escritos o compuestos por una serie de relatos que giran alrededor de un mismo personaje. Si pueden hablar de todo un personaje en la leyenda. En caso de los mitos, digamos, no, porque en caso de los mitos el escritor, digamos, te puede explicar los hechos de cada personaje, de diversos personajes. Tipos de leyenda: tenemos las leyendas históricas, obviamente que relacionadas a la historia, explican hechos ocurridos durante conflictos bélicos, durante guerras, como guerras, procesos de conquista. Por ejemplo, en España existe la leyenda de un hombre al que llamaban Guzmán el Bueno, ¿no? Quien dejó a los invasores monarquías asesinaran a su hijo, con tal de no entregar al castillo que le habían... Eso porque es una leyenda, ¿no? Tenemos las leyendas urbanas, forman parte del folclore contemporáneo y generalmente, digamos, se desarrollan en un contexto cristiano y cotidiano, ¿no? Muy bien. Tenemos las leyendas locales, relacionadas a un solo lugar, a un solo espacio. Son las que tratan de explicar acontecimientos de un lugar muy específico, como el origen del nombre de una calle, de una ciudad, de un país. Las leyendas rurales son narraciones que tienen un lugar en un contexto rural, ¿no? Al ser tan específicas, no pueden ser trasladadas a un contexto urbano, obviamente, ¿por qué? Por su clase social, ¿no? Por el campo, ¿no? Y las leyendas religiosas basadas en la etapa de las religiones cristianas o apostólicas, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los pecadores, de los justos, etcétera. Bien, estimados alumnos, hemos visto hoy día la diferencia entre leyenda y mito. Sabemos que la leyenda es parte histórica, parte, digamos, de orígenes sobre algún acontecimiento, pero en la parte de los mitos no. La parte de los mitos se relaciona, por ejemplo, a seres sobrenaturales, no, dedicadas básicamente, por ejemplo, a las creencias, a las creaciones. Bien, entonces hemos visto hoy día mitos y leyendas, diferencias. La próxima clase, Dios mediante, trabajaremos diferencias entre cuento, leyenda y fábula. Porque obviamente a veces la fábula también se puede relacionar con la leyenda. Eso ya lo veremos la próxima semana. Todo con tranquilidad. Bien, chicos, nos vemos. Un fuerte abrazo. Debajo de este video les estoy dejando la práctica respectiva. Un fuerte abrazo.